Hola Isa, ¿cómo estás? Bien, aquí rompiendo mis Oye, reglas y pues, haciendo un Instagram Live. ¿por qué? ¿Por qué rompiendo las reglas? Pues nunca había hecho un Instagram Live y me gusta a mí tener una relación muy cercana con la prensa. Entonces trato de normalmente cuando tengo un proyecto, tengo algo que estoy tratando de promover, pues hacerlo en persona como lo teníamos planeado hacer, ¿no? Sí, Pero esta vez pues con la cancelación del viaje y con toda la situación que estamos viviendo, pues esta era la mejor opción para vernos. pues sí, pues nosotros te agradecemos mucho que tengamos por lo menos esta conversación, aunque sea de esta manera. Gracias por el tiempo y Gracias. pues gracias por la conversación. Oye, y pues justo como lo platicabas, pues muchas de las actividades que tenías planeadas pues se cancelaron debido a esta situación de coronavirus. Platícanos un poquito como esos proyectos que quedaron ahí pendientes para ti. Bueno, el proyecto más espectacular de todos era la gira del Ballet Nacional de Inglaterra al Auditorio Nacional. Teníamos ya miles de boletos vendidos, estábamos ya todos muy emocionados, sobre todo porque para lograr estas fechas en el calendario de la compañía tuvimos que construir un set, toda la producción la construimos en Guadalajara y ya Mm. estaba listo todo para las funciones. Entonces eso es lo que se me quedó en el camino. También teníamos un montón de actividades de Despertares Impulsa, talleres gratuitos. Estaba trayendo a México a Akram Khan a que hablara sobre la creación de este ballet. Entonces, habían muchas actividades que me parecían que valían muchísimo la pena y que llevábamos trabajando 4 años en lograr esta gira. Había tenido que pasar despertares, habíamos tenido que hacer tantas cosas para que esto fuera posible y bueno, el día que tuve que cancelar esa función, sí, me dio hasta fiebre y todo de los nervios y la presión que sentía y también la frustración por no poder hacer nada al respecto. Claro, esta versión de Giselle es muy particular, ¿no? Tengo entendido que es como una nueva coreografía y un nuevo concepto vestuario un poco más contemporáneo. Sí, no, es una reimaginación del clásico. La historia se mantiene eh, fiel a la historia original, entonces es una historia de amor, de traición, de perdón. Los personajes son los mismos, Albert, Giselle, Hilarion. Solo está puesto en un contexto más adecuado a lo que vivimos hoy en día. Los trabajadores son trabajadores de fábricas, hay dos clases sociales muy marcadas dentro de la historia y hay Albert, que es que viene se puede decir, del otro lado de la pared. Estaba dividida la producción por una gran pared que da vueltas a lo largo de la producción. Y viene Albert y se enamora de Giselle, que Giselle es una obra y finalmente original y hay unas escenas muy, muy dramáticas que me parece fueron espectacularmente diseñadas por Akram y también por el diseñador de iluminación, de vestuarios del set, que fue Tim Jeep, que tiene 2 premios Oscar. Entonces, Mm. es una producción que vale muchísimo la pena ver porque unificamos dos estilos, el Kathak, la danza moderna y el clásico también, perdón, 3 estilos. Y entonces creamos un lenguaje nuevo, es un lenguaje único. De hecho, en estos días van a estar poniendo la producción. Yo no participo en la filmación de la producción, pero van a estar poniendo la producción en internet, en los canales del English National Ballet, por si la quieren ver. Pero sí les digo que obviamente yo tengo un set en Guadalajara de esa producción que no quiero desperdiciar y que voy a seguir luchando porque esto se vea en vivo en mi país. ¿Cómo fue justamente gestionar esto de crear todo el set, toda la producción para traerlo a México? ¿Cómo fue ese proceso? Digo, sabemos que de momento no, Ujú. pero esperemos que pasando esta contingencia retome el proyecto y se presente como estaba planeado. Pero para ti, creativamente y pues también como productor, porque has fungido también de alguna forma como ello, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, es un proceso que empezamos a hablar de él, bueno, mi hermana y yo, Emilia, con la que trabajo en mi casa productora, que lleva mi casa productora en México.
empezamos a hablar del proyecto cuando hicimos la coreografía aquí en el English National Ballet y ya llevaba yo años tratando de llevar una compañía completa y presentar un ballet completo por primera vez en México, yo como bailarín. Entonces, Mm, tenía muchas razones por las cuales quería lograr esto. Nos sentamos a ver la agenda de la compañía y es una compañía que está increíblemente solicitada. Ahorita es la compañía que más viaja y que más baila alrededor del mundo. Esta producción ya la han visto casi medio millón de personas en vivo, entonces ese era el primer problema al que nos encontrábamos, cómo íbamos a lograr que el set pudiera llegar desde Barcelona, que era donde teníamos que estar justo antes de la gira a México, y después regresarlo a Asia, que era donde seguíamos, perdón, a París, que era donde seguía la gira. Entonces no había la posibilidad de agenda en otro momento por los próximos 2 años para el English National Ballet. Entonces decidí empujar para que nos hicieran dentro de la negociación nos hicieran un descuento, se puede decir, a cambio de nosotros construirles un set. Y es donde hice el partnership con la Universidad de Guadalajara para que ellos pudieran construir este set en Guadalajara y poder mantener los estándares también de producción que esta producción lo merece. No hubo un equipo técnico que vino a Luxemburgo cuando estábamos de gira. Es un set con muchísima tecnología, está hecho por la compañía Tate, que es la compañía más grande de automatización para espectáculos en el mundo. Y me llenaba mucho de orgullo pensar que en Guadalajara estábamos haciendo una producción de esa calidad y que después de esa producción se tenía pensado llevar a diferentes partes del mundo ese set, precisamente para dar facilidad a la compañía de que puedas estar de gira en Japón una semana y la semana siguiente en Latinoamérica o en alguna otra parte del mundo. Entonces, es un plan que sigue en pie, todo ha cambiado con lo del coronavirus, para la compañía también. Entonces, ahorita lo más importante es aguantar este periodo, se puede decir, en un estado más o menos congelado y sano, ¿no? mm. Y ver a qué realidad nos enfrentamos cuando salimos de esto y ver en realidad cuáles son las posibilidades de seguir adelante con el proyecto. La razón por la cual no lo reagendé era porque me parecía muy injusto pretender saber que Sí, cuándo claro. íbamos a poder hacer esto otra vez y tal vez salir a la venta con nuevas fechas no me parecía bien hasta tener Certezas. las cosas más claras, claro, y sobre todo porque me interesa mucho que esto llegue de la mejor manera al público mexicano. Claro. Oye, hablando del público, pues podemos leer un poquito los comentarios de la gente y Sí, todos son claro. muestras de cariño, de Mi admiración. pelo seguramente les ha Este, dado mucho shock. también preguntan que te queda muy bien ese look. ¿Fue parte de esta cuarentena o ya tenías planeado cambiar de look? Pues mira, es que como bailarines nosotros en realidad nunca podemos tener este corte de pelo, nunca. Mm. Entonces yo en mi vida he tenido un corte de pelo como lo consideramos nosotros exótico entre los bailarines. Y la verdad es que nunca me había tocado la cabeza de esta manera, que yo tenga memoria y sentir eso, ¿no? Siempre he sentido el pelo en mi cara, siempre me he sentido cuando trabajo como es otra parte de mí de la cual tengo que estar consciente, se te mete a los ojos, etcétera, etcétera. Y me gusta mucho, yo no puedo bailar de la misma manera sin mis chinos, ¿no? Siento que algo le falta al movimiento. Pero justo cuando nos dieron la noticia que íbamos a estar en casa probablemente 3 meses, decidí que era un buen momento, estoy por cumplir 30 años, entonces decidí que era un buen momento para verme la cara en verdad completa y darme un cambio a mí también, ¿no? Aprovechar y hacerlo ahora que puedo. Oye, pues por acá la gente parece que le gusta bastante, aunque algunos sí comentan que extrañan los chinos. Pues sí, pero pues, afortunadamente apenas tengo 30 años y creo que van a regresar. Sí me di cuenta que me salieron un poco de canas por aquí con la preocupación de la gira y de todo y pues también ya tengo 30 años. Pero, Claro. pero bueno, me dio gusto tener la oportunidad de hacerlo. Me lo corté mal, entonces me quedó aquí, no me quedó bien hecha la línea, pero pues como experimento no estuvo mal. Oye, hablando un poco de los comentarios que hablan del cariño y de la admiración que siente mucha gente por ti,
¿Cómo es para ti asimilar todo este recibimiento, estas muestras de admiración? Porque no estoy seguro, pero probablemente nunca en México habíamos tenido una figura tan reconocida y tan destacada en el mundo del ballet y que tuviera toda esta exposición mediática, publicitaria, pero que también sus logros hablaran por él mismo. ¿Cómo ha sido para ti un poco abanderar el tema del ballet para México, donde la disciplina no, digamos, no figura entre las disciplinas más populares de nuestro país? Pues es algo bien extraño porque lo principal para mí era tener una carrera exitosa, ¿no? Que mi trabajo, sobre todo que mi trabajo pudiera ser, más bien que todo eso pudiera ser respaldado por mi trabajo. Eso es fundamental en una carrera internacional. No quería simplemente que me conocieran por ser el único bailarín de ballet, sino que cuando se acercaran a ver mi trabajo y lo que estoy haciendo, pudieran sentirse orgulloso o orgulloso de ese trabajo. Y entonces, cuando regreso a Londres y estoy en procesos de preparación o ensayos o cuando estoy preparando producciones, todo ese ruido que se genera alrededor de mi carrera lo pongo en silencio, lo pongo en un segundo plano y me enfoco en la mentalidad que tenía cuando empecé a bailar, cuando sentía ese hambre, esas ganas, esa curiosidad por descubrir las posibilidades que tenía con mi físico, descubrir el ballet. Es como un buen libro cuando te metes muy de lleno al ballet, vas descubriendo cosas nuevas todos los días y ese es el estado de mente en el que me gusta estar para trabajar. Y todo lo demás es espectacular porque como individuo es una experiencia extraordinaria poder llegar a tu país y que la gente te reciba con cariño y sentir que hay personas que están escuchando lo que dices para cambiar sus vidas, transformar la manera en la que ven ciertas cosas, pues lo tomo con mucha responsabilidad, pero sí te digo que es una sensación impresionante cuando me paro en el Auditorio Nacional y siento el cariño del público, cuando me mandan videos de niños pequeñitos que están empezando a bailar ballet. Son realidades que no existían en el México en el que yo empecé a bailar. Entonces, hasta cierto punto sí lo tomo con mucha responsabilidad, pero sí también le da algo muy positivo a mi vida el sentir ese cariño y me impulsa a seguir construyendo proyectos y haciendo cosas de calidad para el público, para los jóvenes, que mi carrera no solo sea la carrera de un famoso, sino que deje algo que trascienda, que vaya más allá de mi persona, que vaya más allá de mis logros personales. ¿Tú crees que hay algo en ti como persona y también como bailarín que se ha modificado desde que comenzaste en esta carrera a hoy que eres un bailarín consolidado? Definitivamente, ¿no? Es un proceso natural de madurar, de las experiencias que te da la vida y he vivido mucho tiempo lejos de mi familia, entonces eso ha hecho que desde niño tome ciertas responsabilidades que te van forjando un carácter y una personalidad. Y, por ejemplo, cuando yo veo a futuro, me parece hoy en día imposible imaginarme dentro de 10 años. Cuando yo tenía 15 o 12 años más o menos, yo tenía muy claro a dónde quería llegar. Y creo que eso es parte de la vida también, que ahora cuando he visto mis sueños construidos y realizados, a una temprana edad, se puede decir que tengo la fortuna de haberlo hecho muy joven, tengo una oportunidad única para poderme imaginar los próximos 10 años sin límite. Y esa libertad es lo que me impide verme en un lugar claramente dentro de 10 años. Entonces, esa mentalidad sí se me ha ido desarrollando también a lo largo de los logros también. Creo que he podido, en inglés hay una frase muy famosa que se dice que el ego ya está a gusto, entonces te das la licencia, se puede decir, de tomar riesgos que nunca imaginaste y por eso terminé haciendo una película, una serie
para Netflix y muchísimas otras cosas en las que me estoy involucrando también. Pero entendía que eso solo puede pasar cuando logras tus metas, cuando te sientes realizado como profesional, porque le quita a la persona, a tu persona, cierta amargura que se carga cuando no se logran hacer las cosas que te hacen feliz, que te gustaría lograr. Y esa amargura en mi vida ha desaparecido porque he sido muy afortunado de lograr todos mis sueños, las metas que me he realizado y ahora estoy disfrutando de esa libertad en mi mente para poderme sentir capaz de hacer cualquier cosa. Oye, ahorita que hablas de la película y que hablas también de la serie, por acá alcanzo a leer que está Ana de la Reguera conectada y nos Ay, no puede dice, ser. y Se nos, está y portando nos, mal. y nos dice que por favor cuentes sobre Enrique. Entiendo que ella es tu compañera en el set en la película de Carlos Saura. Así es. Fue bien curioso conocer a Ana de la Reguera. De hecho, fue una de las mejores cosas que me pasó en los sets, ¿no? Porque ella era bailarina de ballet también y su mamá también. De hecho, tomó clases conmigo cuando yo estaba haciendo la película de Carlos Saura. Muchas veces se sumaba a la clase y nos hicimos muy amigos, ¿no? Y entonces les conté, yo normalmente tengo esos secretos muy guardados, ¿no? Porque creo que hablan mucho de mi persona y de mi personalidad. Y pues ahora se los voy a tener que contar a todos, ¿no? Cuando tenía como 11 años más o menos, yo estaba en la selección Jalisco de tiro deportivo y en mi familia crecimos educados en casa, hacíamos homeschool, hacíamos las lecas, se puede decir, del sistema abierto de la SEP. Mm. Estudiábamos piano en casa, artes marciales en casa, mis amigos eran mis hermanos, somos 10 hermanos en mi familia. Yo estaba justo en medio, entonces tenía mucha compañía, organizábamos circo, recitales de piano para los vecinos, etcétera, ¿no? Pero en la casa solo se escuchaba música clásica, solo música clásica. Entonces los domingos en el periódico, creo que se llamaba Ocho Columnas en aquel entonces, los domingos podías comprar un CD donde venía un gran compositor, o era el CD de Vivaldi o de Bach o de Beethoven, y yo me dedicaba a coleccionar todo eso y organizaban mis papás pues escuchar LPs en familia y escuchábamos Bach y escuchábamos Beethoven y me fascina, ¿no? Yo soy un fan de Rachmaninoff, de Chopin, de todo eso. Creo que es algo fundamental en mi vida. Pero una vez que iba yo en el camión, me iba bajando del camión con una de mis hermanas para ir a tiro deportivo, que de hecho vi que ella estaba conectada también, se llama Priscila. Escuché por primera vez la canción de Nunca te olvidaré de Enrique Iglesias. Y me acuerdo que para mí fue como, wow, qué, qué sentimiento la letra, qué cosa tan diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Y me acuerdo que a escondidas de mis papás, que también está conectado mi papá, mi hermana me compró el cassette. Era uno de estos cassettes que se regresaban con lápiz. Y lo escuchábamos de vez en cuando a escondidas en el cuarto de mi hermana y esa canción de Nunca te olvidaré es mi terapia, de hecho hoy en día. Ay, cuando me tomo una hora como de terapia, a desconectar y me pongo a escuchar un playlist de Enrique Iglesias y cuestionándome por qué lo hago, pues es porque me recuerda esto de mi infancia y me recuerda los sentimientos y los pensamientos que yo vivía en ese entonces. Entonces, lo tengo en un lugar muy especial, Enrique Iglesias, y yo sé que mucha gente me va a dejar de seguir probablemente mi trabajo, pero me fascina y ahora que estuve en Madrid, en Madrid tuve la oportunidad de ir a su concierto y, y me llevé a varios de mis compañeros que estaban en la serie conmigo y prácticamente fueron a ver cómo me la pasaba bien yo. Tuvimos ahí problemas y nos cortó justo la anécdota más interesante sobre Enrique Iglesias. Bueno, al final, para resumir la anécdota, soy fan de Enrique Iglesias con mucho orgullo.
y a veces le pesa a algunos de mis amigos, pero pues ni modo, me acompañan al concierto de cualquier manera. Oye, pues justo ahí preguntarte, además de Enrique Iglesias y además de música clásica, ¿qué otras cosas te gusta escuchar eh, normalmente? ¿Qué hay en tu cuenta de ya sea Spotify o iTunes, no sé qué Mi uses? cuenta la comparto con mi hermano Esteban, Mm, la de Spotify, entonces normalmente nos hacemos un playlist, tenemos un playlist que compartimos. Nomás en ese playlist no le puedo meter Enrique Iglesias a mi hermano, pero todo lo demás, todo lo demás sí. Y me gusta mucho Etta James. Depende de qué humor quiera estar, porque creo que la música, eh, en mi punto de vista, define muchísimas cosas de mi día. Entonces, por ejemplo, ahora estuve en Ámsterdam justo antes de que nos encerraran a todos y descubrí Matthäus Passion de Bach y es como una ópera, tiene muchas áreas y es preciosa, entonces cuando estoy muy estresado me pongo a escuchar eso. Cuando estoy tranquilo y quiero ser productivo, Etta James, Nina Simone, Bill Withers, que se acaba de morir hace unos días, Sam Cooke. Hasta cierto punto le heredamos todos mis hermanos el gusto de esa música a mi papá. Mi papá era lo que escuchaba de joven y lo que nos platicaba. Y cuando finalmente empezamos a escuchar música en la casa, escuchamos a Ella Fitzgerald, Nina Simone, esas cosas. grandes voces, ¿no? Particularmente. Sí, no, pues definitivamente, ¿no? Y sobre todo, a mí lo que me gusta de esa música es el feeling, ¿no? El sentimiento que logran, al que logran accesar al final de cuentas, que nos llegan. Me gusta mucho James Blake, por Mm. la misma razón. I Need a Forest Fire está en mi lista esa con mi hermano y es una de mis canciones favoritas. Y, y en realidad ahorita, por ejemplo, para hacer ejercicio estoy escuchando los top 50 de playlist para mantenerme también actualizado con lo que está sucediendo en la vida. Oye, Isaac, yo creo que tú tuviste que tener más cuidado con Ana de la Reguera durante esa filmación, porque acá está compartiendo muchos datos personales tuyos. Le mandamos un saludo a Ana de la Reguera No, mejor no. o mejor no. Oye, pero bueno, ya que hablamos de la película, cuéntanos un poco cómo fue pues enfrentarte un poco al set de filmación que, digamos, pues no era tu hábitat. Pues sí, lo tuyo es más bien el escenario, pero ¿cómo fue el tema con el set de filmación? Y cómo fue ese momento en que decidiste, sí, sí quiero hacer esta película, sí quiero entrarle un poco al tema de la actuación? Pues bueno, yo he tratado de ser valiente todo el tiempo, a lo largo de mi carrera, en lo profesional y en lo personal, desde que se toma la decisión de salir de mi casa a los 13 años para ir a estudiar a Filadelfia. Aunque tengo que admitirlo que a esas edades la valentía puede ser muchas veces ignorancia o arrogancia, Ujú. sí he tratado de aprovechar las oportunidades y nunca había considerado estar en una película, ni hacer cine, ni mucho menos. Pero me contacta Ana Saura, la productora de la película, que es la hija de Carlos Saura, y me dicen que Vittorio Storaro va a ser el director de fotografía. Mi papá me había Mm. enseñado a Antonio Gades, al bailarín, grandísimo bailarín que ha hecho tantas películas con Carlos, y me volvía loca la idea de poder trabajar con él y de que en algún momento de mi vida voy a ver esa película y me voy a dar cuenta que gracias a la invitación que me hizo Carlos voy a poder ser parte de su historia también. Y la película la íbamos a crear en México, tenía un gran elenco, la creamos todo en Guadalajara en un set ahí. Y fue aterrador porque yo tenía la película, la tenía planeada para un año antes, se seguía retrasando, yo seguía aceptando compromisos, de hecho tenía un compromiso junto con Plácido Domingo en el 3 de marzo en Guadalajara, el día antes de empezar a rodar. No había podido estar en los ensayos, nunca había abierto o visto un guión en mi vida, ni me había aprendido una línea, ni mucho menos.
Y así llegué, después de la función en el 3 de marzo, al día siguiente creo que empezamos a las 7 de la mañana, una cosa así, y a aprender, ¿no? Me acuerdo que me tocó mi primera escena con Ana de la Reguera, literal, el primer día que llegué al set. Y uno, era increíble tenerla enfrente y dos, cámaras y que la gente estaba esperando que esa escena pues se hiciera ya, porque ya Mm. empezamos y así es la cosa, ¿no? Hay que empezar a trabajar y fue bien gracioso la primera vez que pasas la escena. Es muy extraño y cuando te empiezas a escuchar tu voz y no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Ana se está riendo de ti todo el tiempo. Eh, es muy, era muy complicado, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita. Fue algo muy teatral esa película. Fue un placer poder ver cómo todos los días Vittorio Storaro venía a construir cada escena con la iluminación. El equipo de bailarines que habían contratado era genial, no eran puros personajes. Entonces pude trabajar con Manuel Rufo García también, Manolo Cardona. Cardona. Es que Sí. siempre le pongo el acento. Es otra cosa que me hacen bullying mis amigos, que le pongo el acento en donde no va. Entonces, Manolo Cardona y estuvo Greta Elizondo también y bailamos reggaetón, salsa, aunque Ana dice que no bailo salsa, cumbia, es una combinación de estilos y al final creo que va a quedar algo interesante. Y me sirvió definitivamente muchísimo la experiencia para después, cuando Manolo se acercó a invitarme a la serie de Alguien tiene que morir, Mm. pues se lo dije, pude tener la seguridad de aceptar un personaje como Lázaro. Justo pasamos un poco ahora a la serie porque tú ya en otro momento habías platicado que eres muy fan de La Casa de las Flores y del trabajo de Manolo y de Cecilia Suárez, con quien también trabajas ahora. Cuéntanos un poco cómo fue llegar, cómo llegó la invitación a participar en esta serie y cómo fue el proceso de trabajo. Bueno, yo estaba en Chicago, en ese momento estaba de gira en Chicago, estaba bailando el Giselle de Akram y me habló por teléfono Manolo, llevábamos ya casi un año, una cosa así, con amistad y nos mandábamos mensajitos y lo había conocido a través de Cecilia Suárez, lo había invitado a Despertares, había venido a Despertares y le había llamado mucho la atención pues el mundo del ballet, cómo funciona. Eh, entonces, a lo largo de ese año yo le mandaba videos o fotos o cualquier cosa, ¿no? Entonces nos hicimos amigos, me habla ese día en Chicago, me dice, tengo un personaje que creo que puede ser genial si es bailarín, se llama Lázaro, me mandó el borrador del guión que tenía y me preguntó si creía que podía hacerlo. Y era un personaje que me despertó mucha empatía, era un personaje que me recordaba a mí en ciertos aspectos. Y le dije, pues creo que por esa razón puedo hacer el personaje y me gusta mucho la historia, es espectacular, la historia es buenísima, el guión es buenísimo y me dijo, bueno, ya está, vamos a ver fechas, etcétera, etcétera. Sería con Cecilia Suárez. Me da un poco de ataque porque pues es una gran actriz. No quería yo llegar al set de Alguien tiene que morir y que fuera como, ah, pues es un bailarín que viene de invitado a la serie a hacer la serie, ¿no? Eso era lo que me estresaba a mí en lo personal. Y fue bien emocionante porque la primera lectura de guión que tuvimos en Madrid me tocó sentarme al lado de Carmen Maura, ¿no? La última Mm. de mis preocupaciones en ese momento era Cecilia, que estaba enfrente de mí, ¿no? Era Carmen Maura que estaba dándonos una clase magistral de cómo se hace una lectura de guión. Y me di cuenta que no, que todo el mundo me aceptó de una manera muy especial, me trataron muy bien, me apoyaron muchísimo y eso fue lo más importante para poder hacer ese personaje, la cercanía que desarrollamos con el resto del elenco. Me hice muy amigo de Alejandro Spicer, de Carlos Cuevas, de Esther Expósito. Pude ver en vivo y en directo a Ernesto Alterio y a Carmen Maura hacer escenas espectaculares. Entonces,
todo eso me fue permitiendo darme libertades y poder hacer lo que yo pienso va a ser un personaje bonito, interesante. Y también pude bailar. Al final de cuentas, lo que quería era poder poner algo de ballet en esta serie, que fue una de las ideas que tuvo Manolo que me parecieron brillantes, porque el ballet va a llegar a Netflix por una iniciativa de un director mexicano a través de un bailarín mexicano. Y eso me volvía loca la idea, entonces hice un fragmento de la variación del Quijote y coreografiamos otras cosas ahí que se ven bonito. Entonces me da gusto de que ahora vamos a llegar a millones de personas que van a poder ver a un bailarín de ballet en una serie. Oye, tengo entendido que justo por la coreografía del Quijote fue que fuiste nominado y ganaste el Beno de la Danza. Sí, de hecho, ese es uno de mis recuerdos favoritos en el escenario, porque me tocó trabajar con Baryshnikov y de hecho les voy a enseñar a ver si se puede aquí, les voy a enseñar uno de mis... Ah, sí se puede. Este póster de aquí es de la función de la ópera de Roma, esa del Benoit, y me lo firmó Baryshnikov ahí y Laurent Hilaire, y la verdad es que cuando ando medio deprimido y cuando ando que quiero tirar la toalla, me acuerdo de esa experiencia y de lo que se siente esa libertad en el escenario y de lo que fue vivir eso y me reanimo, ¿no? Porque es un ballet que me ha acompañado a lo largo de mi carrera, van 7 u 8 versiones diferentes, la última fue en el Teatro Colón hace un año con la versión de Vladimir Vasiliev, que fue otra grandísima experiencia. Entonces es algo que en algún momento sí sospeché que iba a bailar mucho, pero no me imaginé que iba a bailar tanto y en escenarios tan espectaculares. También lo bailé en la Ópera de París, lo bailé en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, lo bailé en Holanda. Entonces, ha sido el ballet que me ha acompañado durante tanto tiempo y solo lo quiero bailar si lo puedo hacer con la libertad que merece ese personaje y que merece esa coreografía. Y nos preguntan por acá si tienes tú claro el estreno de la película y de la serie. ¿Sabes más o menos cuándo podamos verlos? La película la tenían pensada para Cannes por, eh, por mayo, una cosa así, pero todo eso Mm. se ha cambiado. Entonces no he estado en contacto con ellos. Sobre eso sí le voy a preguntar porque creo que Ana quiere ver la película desesperadamente. Entonces, sí tengo curiosidad de eso. Y la serie está para octubre de este año, entonces en unos cuantos meses más, pero sé que está en el proceso de postproducción. Manolo me ha mandado videitos que teníamos que checar por la musicalidad y las escenas de baile y está quedando muy bonito. Creo que va muy bien, va muy de acuerdo a la visión que tenía Manolo de la serie y de hacer algo completamente diferente a lo que la gente espera de su trabajo y lo ha hecho con un tacto espectacular y con muchísimo cuidado también. Oye, ¿piensas abrazarte también de la carrera de actuación o son estas dos experiencias Híjole, y... pues depende. Yo me invitaron a hacer una película ahora a Hollywood, que en teoría grabábamos en enero, que se ha ido posponiendo poco a poco, pero sigue en pie. Es una gran película, es de Sony Classics y digo gran película porque me gusta muchísimo la historia y he dicho que sí a esa película. Entonces me queda ese trabajo por hacer y después me dije a mí mismo que no iba a aceptar nada más hasta no verme en pantalla, porque en realidad eh, llegué a pensar que estaba improvisando de más o que tal vez estaba arriesgándome demasiado o exponiéndome demasiado en algo que no es lo mío. Pero en la segunda experiencia que tuve ahora en Netflix, todo eso lo he hecho por la ventana y entiendo que es algo que me gusta mucho hacer, sobre todo cuando trabajas con un director como Manolo, ¿no? Que es muy sutil, es muy específico en lo que quiere del personaje y sabe cómo sacarlo. Entonces, fue una experiencia muy buena y ahora es otra cosa que me da un poco de pena admitir públicamente, pero que a alguien se los contará. Si no es que Manolo ahora se suma a contarlo. Y es que me encantaría hacer algo de acción. Me encantó
me encantó mucho hacer las escenas ahora en la serie de Netflix. Había escenas físicas donde hay que correr, saltar o tirarte, hacer cualquier cosa y yo quería hacerlas todas. Entonces las hice, me moreteé el codo, un poco la rodilla, no sé qué, bla, bla, con precaución, se tomaron todas las precauciones para que lo pudiera intentar, pero me gustó. Y en una de esas, como andas microfoneado y yo no sabía, yo le estaba contando mis aspiraciones como actor a Alejandro y sale Manolo de dirección y dice, Isaac, por favor, como tranquilízate, primero termina esto y después, pues, ves, ¿no? Pero sí, mi sueño, se puede decir, en ese tema, pues sí, es que me gustaría hacer algo de acción o algo más, algo físico Mm. que sea un reto así. Isaac, pues tú, además de ser bailarín, pues estás involucrado en muchísimos proyectos. Recuerdo que el año pasado que tuvimos también una entrevista telefónica, me contabas sobre la Federación de Empresas Creativas que estabas trabajando y que era un proyecto que te emocionaba muchísimo. Tengo entendido que este año se consolidó, digamos, como en una primera etapa. Eh, qué es lo que viene y cómo, qué es lo que pasó ahora con el tema del coronavirus con Ujú. con esta federación? Bueno, yo creo que eh, la pudimos finalmente fundar en México, entonces todo el tema legal ya está estructurado, lo cual nos tomó cerca de 2 años concretar. El nombre oficial es la Federación de Industrias Creativas de México Mm. y lo hice en conjunto con María Teresa de Arango, que fue la fundadora del Museo de Arte Popular en México, del cual soy también embajador, porque creo que han hecho un trabajo muy especial por los artistas y artesanos mexicanos. La idea de la federación no cambia y el proyecto sigue adelante porque creo que a la realidad a la que vamos a salir todos de nuestras casas va a ser una realidad de muchísima más necesidad de oportunidades, de acceso, para poder producir, de movimiento de talento, de oportunidades en general. Entonces, esa plataforma era precisamente eso, era una plataforma para crear oportunidades para jóvenes diseñadores, para jóvenes escritores, para, no sé, vamos a, desde los videojuegos hasta la moda, hasta nuevas obras de teatro, producciones Mm. como la de Giselle que se hicieron en México. Entonces, la idea sigue la misma. Lo que estoy haciendo ahora, estoy tratando de reestructurar el modelo financiero para que esto sea posible en una realidad pues mucho más compleja a la que vivíamos. Difícil de creer, pero va a ser muchísimo más compleja de la que vivíamos en general a nivel global. Entonces, ahorita estoy usando estos días para ver cómo podemos reestructurarlo. Yo creo que una de las metas que yo he tenido con estos proyectos es de involucrar a la mayor cantidad de gente posible en estos proyectos. Y me gusta también la idea de poder ver el arte como un modelo de inversión también, como se ha hecho aquí en Inglaterra, Ujú. que por ejemplo cuando desarrollaron la obra de teatro de Warhorse. Eso salió del taller creativo del Teatro Nacional de Inglaterra, pero después generó y siguió generando millones de libras para los productores y para todos los teatros a los que fue a presentarse. Y pasaron al West End, pasaron a Broadway, pasaron a giras internacionales. Y entonces hay una posibilidad ahí de incentivar a las personas a invertir en producciones que pueden ser rentables. Lo clave va a ser garantizar la rentabilidad de estas producciones para que pueda haber beneficios financieros también para las personas que financian estos proyectos. Y la idea es que cualquier persona pueda invertir en estos proyectos y que, por ejemplo, si inviertes en algún diseño que se convierte exitoso, también poder tener parte de los beneficios de ese éxito. Entonces, es algo que estoy estructurando con mi equipo legal ahorita, pero creo que va a ser más importante que nunca en México y sobre todo para tener acceso a espacios y poder posicionar el producto que se desarrolle en México en el mercado global también. Isaac, por acá también preguntan que hables un poco de tus hobbies. ¿Qué estás haciendo ahorita que no, bueno, muchas de tus actividades cambiaron? ¿Y qué te Ujú. gusta hacer cuando no estás haciendo todo lo demás que haces? Porque haces muchísimas cosas.
Ahorita estoy tratando de mantener las cosas simples y muy objetivas, porque la primera semana sí para mí fue muy, muy difícil porque fue la cancelación de México, cancelar contratos, todo lo que ya teníamos avanzado, hablar con patrocinadores, etcétera. Y, y la segunda semana empecé a aceptar la nueva realidad y a sentirme hasta cierto punto afortunado de poder estar en casa, de que la compañía nos garantizó un salario por los próximos 2 meses, que nos trajeron un piso de ballet para poder poner en la cocina y hacer clase de ballet. Entonces, ahora puse ciertas reglas que sí me parecen importantes mantener, ¿no? No andar en pijama todo el día, hacer por lo Ujú. menos 2 horas de ejercicio, estiramiento, ya sea una clase de yoga después de la clase de ballet o clase de yoga el sábado, cualquier cosa que me mantenga activo y alejado de la cama, del sofá y de la pijama. Y estoy leyendo un libro ahorita que está muy interesante, creo que ha sido muy controversial ahí en México, el último libro de Anabel Hernández. Estoy leyendo ese libro y estoy entrenándome como loco, como si fuera a bailar mañana. Y es un buen sentimiento porque es un buen momento para reconstruir la base de mi técnica. Estoy hablando más que nunca con mi hermano, con mis hermanos en general, con mi familia. Organizamos videollamadas entre los 10. No se escucha nada porque todos hablan al mismo tiempo, pero está bien de tener esa cercanía. Y ahora, en los últimos días, yo tengo varios sobrinos, bueno, 3 sobrinos en específico que tienen entre 11 y 12 años, más o menos, y no había podido pasar mucho tiempo con ellos. Los conocí de bebés en Filadelfia y los veo a ratos, pero nunca he podido tener una conversación así de horas con ellos. Entonces le escribí a uno de mis sobrinos, me dijo que están jugando Fortnite. Entonces me subo a Fortnite, tienen una aplicación para verse y escucharse jugar. Y descubrí que son unos bandidos en Fortnite, que son buenísimos, que tienen toda una personalidad diferente, desarrollada ahí, que son personas increíblemente ágiles, no solo con cómo juegan, sino los comentarios que hacen y cómo me han invitado, se puede decir, al grupo cool de Fortnite. Te Y me aceptaron siento en el muy, grupo me siento muy selecto. orgulloso. Entonces ahora le dedico 1 hora y media a jugar con ellos 3 veces por semana y me encanta poder platicar con ellos, preguntarles cómo está su día y eso. Y ya en lo personal estoy cocinando muchísimo, me gusta mucho cocinar, nunca tuve tiempo para hacerlo bien. Mi mamá me había mandado a clases de cocina cuando habíamos decidido que me fuera a Filadelfia y ahora pues lo disfruto, disfruto mucho cocinar. Entonces esos son mis hobbies por ahora. Isaac, a mí la verdad no me gustaría que acabara esta conversación y no sin antes preguntarte un poco qué consejo, qué recomendación le darías a un niño, a una niña que están aspirando a llegar a ese lugar en el que tú te encuentras. Te lo pregunto particularmente porque al menos en México sigue existiendo una cultura un tanto machista respecto a los bailarines hombres, ¿no? No, y Entonces, no, no solo en eso, ¿no? La cultura machista en México para mí todavía sigue siendo un misterio, ¿no? Que siga siendo parte fundamental de nuestro día a día, me parece increíble. Y yo creo que es diferente con las generaciones que ahora vienen. Y si el ballet ayuda a cambiar un poco eso, también qué bueno. Eh, Porque yo creo que esas cosas, esos temas no tienen nada que ver con una profesión en específico. Lo que sí me parece importante que los jóvenes, los niños sobre todo, sepan es que todo es posible y que verdaderamente esa es una de las cosas que nadie, absolutamente nadie te puede quitar, le puede quitar a tu persona. Las posibilidades que tú tienes como ser humano de desarrollar habilidades físicas o habilidades intelectuales, aprender oficios, idiomas. Eres tú el que te limita cuántos idiomas puedes hablar, eres tú el que para en las 100 abdominales, eres tú el que se deja de estirar, eres tú el que deja de ser exigente con su trabajo. Entonces,
esas limitaciones se van haciendo cada vez más pesadas a lo largo de la vida y con los mismos problemas de la vida diaria, las necesidades, las responsabilidades, etcétera. Y yo lo que les recomiendo es eso, que se mantengan libres en ese sentido, que mantengan sus posibilidades abiertas y que nunca piensen que no pueden hacer algo o que ya es demasiado tarde para hacer algo. Hay muchas versiones de dedicar tu vida a la danza, hay muchas versiones de ser bailarina, pero todas ellas te pueden dar la misma satisfacción o el mismo gusto o el mismo placer o beneficio que si lo hicieras profesionalmente. Por ejemplo, yo ahora estoy en conflicto porque como productor también recibo la misma satisfacción que al estar en el escenario. Entonces hay muchas maneras de ver mi profesión, hay muchas maneras de dedicarte a ella y lo importante es eso, es saber que puedes hacerlo, saber que depende de ti y yo entiendo que no todos nacemos con las mismas posibilidades, ni todos nacemos con los mismos padres que yo tuve que me pudieron entrenar en casa y que me dieron la libertad para hacer lo que me gustara, pero sí todos tenemos ciertas libertades todavía que nos permiten salir a luchar por mejorar nuestras realidades y lo único que les digo es eso, es que día a día, cuando te despiertas, que no se conformen con ser lo que ya son en ese día, ¿no? Que luchen por mejorar su realidad, su entorno, su vida. Y la única manera de construir eso es self-discipline, ¿no? La disciplina eh, propia es fundamental, como ya les digo, para quitarte la pijama todos los días en esta cuarentena, hasta para hacer cada día un doble tour mejor, una mejor pirueta, etcétera, etcétera, ¿no? Isaac, pues con la admiración y el cariño de todos los que están viendo este live, que no paran de escribirte, que te admiran, que te quieren, que eres la inspiración para algunos de sus hijos y demás, pues yo te agradezco mucho que hayas tomado este live. Espero que no sea la última vez, por lo menos mientras sigamos encerrados y ojalá tengamos la oportunidad de vernos pronto y concretar aquella entrevista que teníamos planeada. Pero pues yo te agradezco mucho y de verdad gracias por lo que haces, gracias por tu talento y por lo que nos compartes. Gracias a ti y gracias a todos los que se sumaron a este live. Espero seguir en contacto a través de las redes sociales y no sé, les tengo una sorpresa, de hecho. A todos en los próximos días estoy desarrollando algo de contenido que creo que les va a dar gusto poder tener acceso a ello y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Gracias a ti, Isaac, cuídate mucho y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.